Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de vosotros. Pues estamos en un momento de adoración a Dios, ya que en las iglesias no podemos alabar al Señor. Tenemos que reunirnos en nuestras casas y ahora estar viendo por internet la palabra del Señor. Dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, es el tiempo de alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es el día que hizo el Señor. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? A nuestro Dios la gloria, la honra y la alabanza. Hoy vamos a hablar, hermanos, la palabra de nuestro Dios y que todo sea para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En Oseas 6, 1, 2, vamos a hablar el tiempo de la gracia. Amén. Y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos de gracia? Signo de interrogación. Oseas 1, 2 dice así la palabra del Señor. Venid, volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí tenemos la palabra de nuestro Dios. Oseas fue uno de los profetas más pequeños. No fue como Isaías o Ezequiel. Mas, sin embargo, Dios le dio también esta palabra profética que tenía que tener cumplimiento en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo fue que se cumplió esta escritura? Fíjense, antes de que viniera el tiempo del Mesías, el Señor ya estaba hablando por Oseas que el Señor iba a herir al pueblo de Israel. Aquí vemos y dice, venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Cuánto tiempo tiene que los hirió el Señor al pueblo de Israel? Si ustedes se ponen a ver, cuando Cristo vino a esta tierra hace 2000 años, dice que muchos judíos no lo aceptaron, inclusive hasta lo crucificaron. Y dijeron, cuando tenían, ¿verdad?, el momento de que, por la palabra de Dios dice que se levantaron y dijeron, crucifíquenle, no queremos a Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios, San Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo empieza el tiempo que el Señor hirió al pueblo de Israel? Ustedes se ponen a ver, hace 2000 años vino Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Después pasaron los años 70, cuando el general romano Tito, hermanos, destruyeron todo el templo y lo quemaron y saquearon y sacaron todo el oro. Y por eso vemos por la palabra santa de nuestro Dios que el Señor los hirió y los judíos fueron como judíos errantes. Anduvieron por los 4 cabos de la tierra. ¿Cuánto tiempo? 2000 años, hermanos. Y por eso vemos la palabra de Dios que él los hirió. Ya por eso vemos más adelante la palabra de Dios que cuando él los hirió, entonces en ese lapso de tiempo que fueron 2 días, pero proféticamente, hermanos, la Biblia menciona que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Entonces, si habla de 2 días, son 2000 años. Entonces, 2000 años el Señor los hirió, por eso anduvieron como judíos errantes. Por eso hay judíos en todo el mundo. Hay negritos, hay japoneses, hay mexicanos, hay colombianos, hay en todo el mundo terráqueo, ahí están los judíos. Pero vemos por la palabra de nuestro Dios que en ese tiempo que el Señor los hirió y anduvieron como judíos errantes, entonces entró el tiempo, el periodo de la gracia para los gentiles. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los judíos. Pero los que lo recibieron, ¿quiénes? Los gentiles. Dios nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermanos? Porque Él nos hizo sus hijos, herederos y coherederos con Él en las promesas y para vida eterna también. Entonces,
Si Dios nos concedió ya, ¿verdad?, la gracia de Cristo en el tiempo de los gentiles, acuérdense ustedes que la Biblia menciona judíos, gentiles, iglesia. Nosotros antes éramos gentiles y ahora somos la iglesia de Cristo, como dijo el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, está con su iglesia. ¿Sí o no, iglesia del Señor? Pero una ocasión le dijeron los judíos al Señor, Señor, ¿restaurarás al pueblo de Israel en este tiempo? Dice, no toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. O en unas palabras, a usted no les interesa que lo que voy a hacer con Israel, lo importante es porfiad de entrar por la puerta. Ahora, tenemos aquí la palabra santa de nuestro Dios. Son 2000 años que el Señor hirió al pueblo de Israel, pero ahora ha venido la gracia de Cristo. Si ustedes se ponen a ver, una de las primeras conversiones de los gentiles fue Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre que hacía sus limonas y oraba, y el Señor le habló y le dijo, Cornelio, tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Trae a un tal hombre que se llama Pedro, está en Jope, y hazlo venir, y él te dirá lo que te conviene hacer. ¿Y qué es lo que pasa con Pedro? Cuando él estaba orando, dice que vio que animales que subían y bajaban, y le decía una voz, Pedro, mate y come. Pero dice, Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda si nunca he comido cosa inmunda? Lo que yo limpio no lo llames inmundo. Entonces dice, ¿qué es lo que pasó? Ya lo buscaban gente de Cornelio, ¿para qué? Para llevarlo con Cornelio, para que les hablara la palabra de nuestro Dios. Dice que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, dice que lo vio Cornelio y se quiso postrar. ¿Y qué dijo Pedro? Levántate, porque también yo soy hombre igual que tú. Entonces les habló la palabra, y cuando estaba hablando la palabra, vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu de Dios, y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahora tenemos nosotros esos 2 días proféticos que son 2000 años de gracia para la gloria del Señor. Pero ahora tenemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, que también el tiempo del periodo de la gracia, acuérdense ustedes que son 2000 años, hermanos. Y vemos en Romanos 11:25, fíjense, ponga atención, y que el Espíritu de Dios le dé un espíritu de sabiduría, y dice, hermano, de la restauración de Israel, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, que el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego de todo Israel será salvo, y como está escrito, vendrá de Sion el libertador, y apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quitare todos sus pecados. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, se termina el tiempo de gracia, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si son 2000 años, fíjense ustedes. Entonces, si ya el Señor los hirió al pueblo de Israel, hermanos, y vino general romano Tito y los destruyó, hermanos, después de la muerte y resurrección de Cristo al año 70, entonces, de esos 2000 años, ¿cuánto tiempo tenemos? De un momento a otro tiene que ser el rapto precioso, hermanos. ¿Cuántos queremos irnos en el rapto, hermanos? ¿Cuántos estamos preparados? ¿Por qué? Porque ya ahora viene el tiempo que la plenitud de los gentiles, hermanos, se acabará. Y el tiempo de la gracia se termina, y ahora viene la salvación para Israel. Ahora, ¿cuándo es cuando Dios ha hecho tratos con Israel, hermanos? Si ustedes se ponen a ver, en el año 70, ¿sí? El Señor los hirió. Pero también vemos por la palabra de nuestro Dios que el Señor ya está haciendo pacto con ellos, y ustedes pueden ver que el Señor hizo pacto con ellos desde el año 1948, cuando Dios hizo nación de Israel. Amén. Entonces, en el año 48, un 14 de mayo de 1948, ¿sí? De ahí el Señor hizo nación de Israel, porque fíjense, Israel ya había perdido su lengua, ya habían, hermanos, perdido su tierra, ya andaban en los 4 cabos de la tierra, pero ahora el Señor los está llamando para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque ahora dice que ya tienen, hermanos, ¿verdad?, su nación, tienen, hermanos, su lengua hebrea, que la habían perdido, que fue difícil rescatarla, pero ya la tienen otra vez. Ya está el pueblo de Israel unido, gracias a Dios. Ahora también el presidente Trump también fue el que en Tel Aviv, donde estaba, hermanos, ¿verdad?, donde tenían ellos, ¿verdad?,
el lugar de migración, ¿verdad? Ahora lo ha mandado hasta de Tel Aviv, lo ha mandado al corazón de Israel. ¿Para qué? Para que ahí ahora ellos también puedan tener, ¿verdad? Ya más cerca todo lo que tenían de migración, y gloria al Señor Jesucristo, que ya Dios está con ellos, aunque los árabes, hermanos, no estaban de acuerdo, pero Dios puso la embajada porque así Dios tocó el corazón de este hombre Trump. Gracias al Señor. Pero ahora, hermanos, fíjense ustedes cómo Dios está tocando al pueblo de Israel. Dios les está dando sueños a los judíos. ¿Para qué? Para que se conviertan al Señor. Hay un testimonio, hermanos, que hace años que pasó, que dice que el rabino que tenían ellos, un rabino más viejo que tenían en Jerusalén, él enseñaba a preparar rabinos, pero dice que sus rabinos que preparaba, dice que empezaron a tener sueños acerca del Mesías, que él era el Cristo. Pero de ahí empezaron a platicarse unos a otros, dijeron, mira, tengo estos sueños y no me dejan dormir, que el Mesías es el Cristo y se me ha revelado. Y dijeron otros, no, yo también, y empezaron todos, no, pues la mayor parte también tenían esos sueños. Pero también el rabino también tenía esos sueños, pero él no se los quería decir. Dice que llegó el momento, hermanos, que entre ellos empezaron a platicarse, pero no se lo quisieron decir al rabino ni a la gente, porque si les decían, los iban a tener, hermanos, como marranos, o los iban a sacar del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías, no estaban esperando a Jesús. A Jesús lo tienen como un profeta, como, hermanos, cualquier persona, así como Elías o Juan, pero no pensaban que era el Cristo. Pero Dios estaba obrando en cada uno de ellos, y entonces el rabino, como estaba tan anciano, la gente lo respetaba, pero llegó el momento que ya para partir él escribió un testamento. ¿Qué decía ese testamento? Dice que escribió su testamento y les dijo, antes de que yo me muera, les entrego este testamento, pues después que muera, lo leerán delante de todo el pueblo. Murió él. Empezaron, hermanos, a ver qué es lo que decía ese testamento, y cuál es la sorpresa que empezó a decir. Quiero decirles que el Jesús, el Cristo, el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Oh, la gente unos aceptaron y otros no aceptaron, y hermanos, quedó esto, hermanos, dividido el pueblo de Israel. Pero lo que quiero decirles es esto, hermanos, que ya el pueblo de Israel ya es nación, ¿sí? Ya el Señor está tratando con el pueblo de Israel. Ahora, si ustedes se ponen a ver, hermanos, de aquí en adelante, Dios está preparando a su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a vivir la gran tribulación, porque dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero la iglesia del Señor, ¿qué va a pasar, hermanos? Hagamos cuenta, si ya son 2 días, 2000 años, entonces, ¿cuánto tiempo nos espera para que sea el rapto precioso? Posiblemente puede ser ahorita, puede ser en la noche, puede ser en la mañana, en la madrugada o al canto del gallo, pero Dios, hermanos, de un momento a otro va a ser el rapto de la iglesia. Pregunto, iglesia del Señor, ¿cuántos estamos preparados para irnos con Cristo? Hermano, hermana, si te has desviado del camino de Dios, si te has alejado y has pecado delante de Dios, has fornicado, te has emborrachado, te has endrogado, hoy es el tiempo que aceptes otra vez la invitación de Jesucristo. Él dice, ¿verdad?, que Dios no rechaza a los pecadores. El Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Tienes que venir a Él con un corazón humilde. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, hermanos. Por eso aquí vemos que hoy es el tiempo, hermanos, que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Qué cuentas tienes con Dios? Es el momento que le pides al Señor perdón. El único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La gente dice, muchos dicen, no, dice el que pecó ya no tiene perdón de pecados, pero la Biblia menciona, la palabra del Señor habla del hijo pródigo, dice que él se gastó todo su dinero, se lo pidió a su padre y andaba todo andarajoso, se acabó todo, pero llegó el momento que no tenía ni qué comer. Dice que llegó el momento y dijo, y me iré a mi padre y le diré, padre, ya me pongas como uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que este padre todos los días, desde que se fue el hijo, todos los días veía a ver a qué horas iba a llegar el hijo pródigo.
hasta que un día llegó un haraposo todo sucio y vio que él era, dice que corrió, lo abrazó y dijo, miren, mi hijo que era muerto, ahora vive.